Por temor a represalias, cerca de 1 millón de hutus, soldados del Estado y la Interahamwe, huyeron de Ruanda en julio. La mayoría se refugió en los campamentos miserables de Tanzania y Zaire. Se avecinaba un desastre humanitario. No había suficientes medicamentos ni alimentos. En el campamento de Goma, en Zaire, estalló una epidemia de cólera. En solo unas semanas murieron más de 30.000 personas. Poco después, el remordimiento de la comunidad internacional hizo que acudiera al auxilio. Fue el mayor despliegue de ayuda humanitaria de la historia. Se suministró comida y medicinas en los campamentos. Entre los receptores había miembros de la Interahamwe, militares y hutus sospechosos de los crímenes de genocidio. Protegidos por un mar de hutus refugiados, los extremistas armados atemorizaron los campamentos sin piedad durante 2 años. Entre julio y noviembre de 1996, los campamentos estuvieron controlados. Más de 1 millón de exiliados volvieron a Ruanda. Decenas de millones de ellos participaron en los crímenes del genocidio. Muchos volvieron a las aldeas que 2 años antes tenían aterrorizadas. No soporto ver a esos asesinos. Me hacen recordar momentos horribles. No lo niegan. Admiten ser unos asesinos. Y están en libertad. En 1998, más de 135.000 hutus fueron encarcelados en prisiones repletas. Muchos merecían estar ahí, pero sin duda otros no. Miles de ellos fueron condenados y más de 400 sentenciados a muerte. Pero el sistema judicial de Ruanda no estaba preparado para tantos casos. De modo que se adoptó un sistema más tradicional denominado Gakaka. Antiguamente, las disputas civiles en Ruanda las resolvía un ciudadano sensato presidiendo una reunión en la ladera de una montaña. Según la versión establecida por el Gakaka, el genocidio comenzó el verano de 1994. Un jurado compuesto por 9 personas participó en los juicios. La mayoría de las sentencias consistieron en servicios comunitarios. Muchos aún están inquietos. Algunos de los responsables que no admitieron su complicidad temían ser descubiertos. Algunos de los supervivientes temían violentas represalias si implicaban a otros. ¿Cómo puede recuperarse un país perseguido por el fantasma de su pasado? Todos los ruandeses, víctimas y criminales, se enfrentan a este problema diariamente. Tras el genocidio de Ruanda, 3 cuestiones despertaron el interés nacional y personal. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la reconciliación? ¿Pueden coexistir? Si la comunidad política llamada Ruanda va a ser una comunidad de hutus y tutsis, tendrá que enfocar su futuro como una comunidad de supervivientes, tanto hutus como tutsis. Al menos 800.000 tutsis murieron en el genocidio. Más de los 50.000 hutus que se opusieron a los extremistas también fallecieron. En un esfuerzo por crear una nación de ruandeses, los nuevos líderes abolieron las tarjetas de identidad étnica que se habían utilizado en los últimos 70 años, pero no es fácil acabar con décadas de enemistad étnica. Desde un principio, la determinación de hutus y tutsis como razas fue una idea importada a Ruanda por extranjeros, impuesta por pura inventiva, pero la sangre que se ha derramado le ha dado veracidad. Es una realidad de la que los nuevos líderes ruandeses son los responsables. En agosto de 2003, el antiguo comandante de la RPF, Paul Kagame, fue el primer presidente elegido después del genocidio. Con la convivencia de asesinos y supervivientes, intenta buscar el modo de reconciliar a la nación. ¿Pero el perdón y el debido proceso pueden mantener un balance equitativo? En el intento por conseguir un criterio legal para la selección de víctimas, los crímenes de genocidio se dividieron en 4 niveles. Los acusados por robo, por destrucción de propiedad y algunos ciudadanos que admitieron haber cometido asesinato pueden ser libres si aceptan someterse al Gakaka. En 2003, cerca de 6.000 prisioneros fueron absueltos. Uno de esos asesinos es Ezequiel Ntampaka. Condenado a 5 años de prisión, se convirtió en un cristiano nuevo.
Una vez en libertad, Ezequiel volvió a su aldea donde participó en los asesinatos. Al contrario que Ezequiel, los líderes del genocidio se enfrentaron a una forma de justicia más tradicional. En 1995, el Tribunal Criminal Internacional de las Naciones Unidas se formó en Arusha, Tanzania. En el otoño de 2004, solo se habían decidido 23 sentencias. Otras 42 están a la espera o en proceso. Para Janet Ujisabye, su sangre, mitad Tutsi, mitad Hutu, todavía emana como si se tratase de una herida abierta. 2 años después de que se salvara de la muerte, Innocent Rurangwa escuchó la triste historia de Janet y la acogió como una más de su familia. Estábamos contentos de que Janet viviese con nosotros. Fue al colegio, pero no era feliz y se encerró en sí misma. Intentamos que se relacionara con los demás niños. No es una mala chica, pero estaba traumatizada. El trauma de Janet se remonta cuando tenía 10 años y presenció el asesinato de sus abuelos. Se intensificó cuando descubrió que el padre que la abandonó de niña es un Hutu y que ahora cumple condena. Está acusado de crímenes de genocidio, además de varios asesinatos, acusaciones que el padre de Janet niega. Quiero que reconozca que es culpable y que le diga a los demás que están con él que deberían implorar perdón, en lugar de andar con rodeos para evitar las consecuencias de lo que hicieron. Janet no recuerda nada sobre su padre. 10 años después del genocidio tomó una difícil decisión. Fue a verlo. Si de verdad mató a Tutsis, tiene que ser consciente de que mi origen es Tutsi y de que los que me educaron son de la misma etnia que aquellos a los que mató y persiguió. Hola, Janet. Papá, quiero que me contestes a esto. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué por qué estoy aquí? Por algo relacionado con el genocidio. ¿Has cometido robos o los mataste? Eso es lo que quiero saber. Lo que pasó es que alguien a quien conocía iba a vender una vaca a un amigo y necesitaba que alguien estuviese allí para validar la transacción. Yo acepté y fui una de las personas que firmó el contrato de la compra. Luego la policía se enteró de que la vaca era robada y arrestó a la persona que la vendió, a la que la compró y a la que presenció la transacción. Por eso estoy aquí. ¿Esa es la única razón por la que llevas tanto tiempo en la cárcel? Sí. ¿Cómo esperas que vuelva a hablarte si ni siquiera eres capaz de admitir que te equivocaste y de disculparte? No hay nada que hacer. No volveré a acercarme a ti. No sé qué quieres que haga. ¿Quieres que obligue a la gente a seguir con sus vidas? Ni siquiera yo lo he conseguido. Si no quieres solucionar las cosas entre nosotros, entonces es problema tuyo. No depende de mí. Adiós. Es una historia real. Está pasando ahora. Todas estas historias de Ruanda y de los ruandeses se viven casi a diario. Las numerosas historias que desacreditan la ciencia racial, la lucha por el poder y la crueldad humanitaria dificultan el futuro de Ruanda. ¿Cómo recordar el pasado sin que se tiña de un rencor amargo? ¿Cómo recordarlo sin que se convierta en una campaña de venganza? Creo que estas preguntas perseguirán a Ruanda durante mucho tiempo. ¿Se escribirá alguna vez una versión sobre la historia de Ruanda en la que todos los ciudadanos estén de acuerdo? Eso es todo lo que podemos esperar. ¿Puede sentirse reconocido y humano un Hutu que considera que el gobierno Tutsi ha negado su sufrimiento desde el genocidio? ¿Puede sentirse no deshumanizado, como lo fueron los Tutsis antes de la masacre? Es posible que la reconciliación esté en manos de aquellos que no recuerdan el genocidio.
Si piensas en el Holocausto, cuando los conflictos acaban en genocidio, es como un problema entre generaciones. Si durante 40 años en Ruanda solo se enseñó a odiar, entonces hacen falta otros 10 para que la gente comprenda que pueden vivir con el pasado. No es una tarea fácil. En memoria del genocidio nacional en Ruanda, alrededor de 250.000 víctimas están sepultadas en fosas comunes. Todos los años el número aumenta porque aparecen nuevas víctimas.